Buenos días a todos. Gracias a VLEX por su amable invitación y gracias a los compañeros que estáis al otro lado de, del ordenador. No sé cómo decirlo. eh, por esta amable invitación a dar esta charla. Y empiezo ya sin más preámbulo. Sí que os tendré que decir que, como bien sabéis, el Real Decreto Ley 1/2015 fue convalidado el 12 de marzo en el Congreso de los Diputados. En estos momentos está en tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Se debate esta semana en el Congreso de los Diputados las propuestas de enmienda que han presentado todos los partidos políticos. Desde la Comisión de Normativa del Colegio de Barcelona y del CICAC, del Consell de Col·legis d'Advocats de Cataluña, a través de un grupo de trabajo integrado por abogados, jueces, profesores de universidad, secretarios judiciales, notarios y registradores, se han hecho una serie de propuestas de mejora técnica y estamos pendientes de ver el resultado de las mismas. Algunas de las novedades ya han sido anunciadas por el subsecretario del Ministerio de Economía, en especial respecto de la posibilidad de revocación de la exoneración provisional y otras respecto de lo que sería el registro público concursal dentro de los 5 años posteriores que se te ha de inscribir el nombre para poderte acoger a la exoneración. Parece ser que el acceso al mismo será limitado y con ese criterio restrictivo que ya tiene muy bien desarrollada la Dirección General de Registros y del Notariado en cuanto a la necesidad para poder acudir a los registros públicos. No obstante, habrá que esperar el trámite parlamentario y ver cómo queda. Sí que es importante tener presente, como sabéis, que este Real Decreto Ley prevé dos novedades importantes. Una de ellas, que no es preceptiva la intervención de procurador en el registro consecutivo, y otra, que la competencia objetiva por razón de la materia pasará a derivarse a los juzgados de primera instancia. En estos momentos sigue en sede juzgado de lo mercantil, pero ya el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y se ha remitido con las reformas correspondientes al Senado, en estos momentos se está debatiendo ya en el Senado, modifica el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial e introduce un nuevo apartado sexto atribuyendo la competencia objetiva por razón de la materia a este mecanismo de segunda oportunidad cuando se trata de persona física no comerciante al juez de primera instancia. Por lo tanto, será un juez de proximidad dentro de los partidos judiciales de cada deudor que se acoja a este mecanismo. Sin más, entro ya a analizar el mecanismo de segunda oportunidad. Yo vengo insistiendo en todas las jornadas en las que participo, en todos los seminarios en los que me invitan y a todos los compañeros a los que tengo la ocasión de dirigirme, que este mecanismo de segunda oportunidad es una lex artis. Es decir, se convierte para la abogacía en general en una norma de imprescindible conocimiento, es una norma transversal. Hoy en día no podemos aconsejar a ningún cliente que nos venga a consultar cómo redactar un testamento, cómo llevar a cabo un acuerdo de separación y así en cualquiera de las múltiples facetas de nuestra actividad profesional sin conocer adecuadamente los efectos que se derivan de este mecanismo de segunda oportunidad. Por lo tanto, se convierte en una lex actis fundamental y esencial para todos los abogados. Y además, aun cuando en un principio pudiera parecer que esta norma es compleja y enrevesada, la verdad es que es de una simplicidad increíble. El legislador, para mí, comete un error al no haber establecido un título independiente y articula dentro de los distintos capítulos de la ley concursal este mecanismo. Pero en realidad lo único que introduce son 3 nuevos artículos con algunas modificaciones, estableciendo un procedimiento sencillo y abreviado para que el consumidor, persona física no comerciante, pueda acogerse a lo que denomina el texto la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, para quedar liberado de aquellas deudas
que no son créditos privilegiados, no son créditos públicos ni son alimentos. Para entender adecuadamente esta norma, permitirme que me vaya a la exposición de motivos y concretamente al apartado tercero de la exposición de motivos. Veréis que en la misma página donde aparece la publicación del Boletín Oficial del Estado, en los 3 últimos párrafos, veréis que nos dice el legislador: como novedad fundamental se instaura un régimen de exoneración de deudas para los deudores persona natural en el marco del procedimiento concursal. El mecanismo o el sistema de exoneración tiene 2 pilares fundamentales. Primer pilar, que es esencial para entender todo este mecanismo: que el deudor sea de buena fe y que se liquide previamente su patrimonio o que se declare la conclusión del concurso por insuficiencia de masa. Por lo tanto, este mecanismo no es ningún premio. El legislador exige o que no tengas nada en absoluto o que teniendo se proceda, antes de poder acogerte a este mecanismo, a la liquidación, a la venta, a la realización de todos tus bienes. Siguiente párrafo, que para mí es trascendental y fundamental, porque para poderte acoger has de ser deudor de buena fe, que además lo delimita y lo regula el artículo 178 bis en su apartado tercero. Nos dice el legislador: cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá haber exonerado de forma automática, recordar, memorizar y tener presente la literalidad de la exposición. Podrá haber exonerados de forma automática sus deudas pendientes cuando haya satisfecho su integridad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25% de los créditos concursales ordinarios. En realidad, el legislador establece 4 mecanismos para poder acogerte a la exoneración del pasivo insatisfecho. El primero de ellos a través del artículo 176 bis de la ley concursal, que modifica los apartados 3 y 4. Es decir, cuando acudo directamente a un procedimiento concursal o bien acogiéndome a la disposición transitoria del Real Decreto Ley 1/2015 en aquellos procedimientos que ya se hubieran iniciado, en los que cuando se acude a la liquidación o por insuficiencia de masa activa, te acoges a la exoneración del pasivo insatisfecho regulado en el artículo 178 bis. Pero la charla va a ir delimitada exclusivamente a los 3 mecanismos que se introducen con la exoneración del pasivo insatisfecho del 178 bis. ¿Y qué nos está diciendo el legislador? Mire usted, cuando usted cumpla los requisitos del artículo 231, es decir, se trate de persona natural, de persona física, no comerciante, y que tenga un pasivo estimado de 5 millones de euros, podrá acogerse a este mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho. Y el legislador nos marca las pautas y los procedimientos a seguir para acogerte a este mecanismo, para acogerte a este procedimiento. Por eso yo os decía que es un trámite muy sencillo. En esta revista tuvieron la amabilidad de publicarme un artículo a los 2 o 3 días de publicarse este Real Decreto Ley y la verdad es que allí ya en ese momento explicaba la sencillez de este mecanismo y lo voy a reiterar en esta charla, pero añadiendo otras cuestiones que también he publicado en esta revista, el último artículo con el notario Ángel Serrano, en lo que afecta a los fiadores cuando te acoges a este mecanismo y también comentaré. Fijaos que nos dice el legislador lo siguiente, mire usted, apartado tercero del artículo 178 bis. Y para entender este mecanismo hemos de tener presente el artículo 231, el artículo 178 bis y ponerlos en relación con el artículo 242 bis y el artículo 242. Y también, ¿por qué no?, el artículo 90 y artículo 94, todos ellos de la ley concursal. La verdad es que no hace falta dominar la ley concursal en profundidad. No hace falta ser un experto en derecho concursal. Es necesario, como cualquier abogado, ser
o procurar ser un buen jurista y estudiar cualquier tema en el ámbito sustantivo y procesal como hacemos en cualquiera de nuestras materias, bien sea familia, bien sea derecho sucesorio, bien sea derecho de propiedad, en cualquiera de las materias. Quiero recordaros que hace 10-15 años era impensable que muchos de nosotros nos opusiéramos a un procedimiento hipotecario. Impensable. Como mucho, acudíamos a la nulidad del procedimiento hipotecario del artículo 131 y 132 de la ley hipotecaria en base al tercer poseedor, que para muchos de los que me están escuchando probablemente no sabéis de lo que hablo. Por lo menos de los que están en esta mesa estoy seguro que alguna señorita ni sabrá de lo que estoy hablando, pero que desde luego ha cambiado y ha dado un giro copernicano, un giro de 180 grados y ha supuesto un tsunami en nuestro mundo judicial. Hoy en día, oponerse a un procedimiento hipotecario es la norma básica, es uno de los trámites que el legislador, forzado por la jurisprudencia de la Unión Europea, se ha visto obligado a modificar. Y exactamente ocurre con este mecanismo de segunda oportunidad que se introduce como consecuencia de la presión de muchos colectivos y también, por qué no decirlo, de recomendaciones de la Unión Europea y de resoluciones de nuestro derecho, de nuestros tribunales, tanto de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para poder permitir esa segunda oportunidad, que las personas, acogiéndose a este procedimiento, puedan volver otra vez a su actividad económica. Pues bien, vayamos ya y entremos en ese mecanismo en que consiste. Sí, bueno, yo he preparado el PowerPoint, pero curiosamente es que no lo sigo jamás, pero ahí ya Ana tiene la amabilidad de irlo pasando. Soy de un anárquico absoluto cuando hago conferencias, lo preparo todo, me traigo jurisprudencia, lo facilito todo, pero luego nunca lo sigo, porque voy improvisando constantemente. Como os decía, hay las 4 vías. La primera os comentaba del 176 bis, me olvido de ella, y vamos ya directamente a ese mecanismo de segunda oportunidad. Y nos dice el legislador, ¿usted cumple los requisitos del 231? Persona no comerciante. Por cierto, en este tema organizamos unas jornadas que aún se están impartiendo de un curso de segunda oportunidad en el Colegio de Abogados de Barcelona, y el magistrado del juzgado mercantil número 7, el señor Raúl García Orejudo, que junto con el señor Fernández Seigo del Mercantil 3 tienen atribuida la competencia del reparto de este tipo de procedimientos, nos manifestó que los jueces de lo mercantil habían llegado a un acuerdo. Todo esto, como es lógico, está en tema embrionario, pero que ellos habían llegado a un acuerdo del dies a quo y del ámbito subjetivo para presentar este concurso. Es decir, si yo tengo un cliente que es comerciante, ha generado sus deudas durante su actividad comercial, pero ya habrá cesado en esa actividad comercial, el dies a quo para interpretar que le es de aplicación esta norma es cuando se generaron las deudas, cuando tuvo su actividad como empresario, o en su caso en el momento en que se presenta. Ese ámbito subjetivo se ha de considerar que cuando presenta la solicitud es persona física no comerciante, independientemente de la causa en la que se generaron las deudas. Explicó allí el magistrado que el criterio que inicialmente tenían es que debía de computarse y debía de entenderse ese ámbito subjetivo en el momento de presentación del concurso, y si en ese momento ya no tenía actividad comercial, podía acogerse a este mecanismo. Pues bien, el cliente es, cuando vamos a presentar este procedimiento, persona física, no comerciante, no tributa por ninguna actividad comercial, no tiene a su cargo a ninguna persona que se acoja a un régimen general o especial de la seguridad social, y por lo tanto es una persona natural sin actividad de tipo alguno. No tiene un pasivo superior a 5 millones de euros y se quiere acoger a este procedimiento. Lo primero que tiene que hacer, si quiere beneficiarse de los requisitos exigidos por la norma, es acudir a un procedimiento notarial que regula el artículo 242 bis. Si en ese procedimiento notarial no consigue llegar a un acuerdo, o bien se incumple el acuerdo o impugnándose se declara nulo el acuerdo, ha de acudir
al concurso consecutivo que regula el artículo 242 de la ley. Dentro de ese concurso consecutivo puede pedir la exoneración del pasivo insatisfecho y la norma nos establece dos posibilidades. Una, la del ordinal 4 del apartado 3 del 178 bis y una segunda, la del ordinal 5 del apartado tercero del artículo 178 bis. Y dentro de ese ordinal 5 también hay dos posibilidades que luego pasaré a explicar. Por lo tanto, el mecanismo es, primero, vía extrajudicial, no se llega a un acuerdo, mecanismo de segunda oportunidad a través del concurso consecutivo. Y dentro del concurso consecutivo se abren dos vías, la de poder pedir la exoneración por el ordinal 4 o la de poder pedir la exoneración por el ordinal 5. Ahí tenéis en la pantalla las vías que yo comentaba y pasamos a continuación a explicar el procedimiento notarial. La verdad es que es de una sencillez increíble el procedimiento notarial, tanto para el concurso consecutivo como para el procedimiento extrajudicial del artículo 242 bis. En principio, la norma nos dice que el Ministerio de Justicia, a través de la correspondiente orden, facilitará modelos normalizados. Por el momento no existen modelos normalizados para el procedimiento notarial. Los jueces de lo mercantil de Barcelona sí que ya han facilitado unos modelos previos a la espera de que se publiquen los del Ministerio de Justicia. En este procedimiento notarial, el trámite, como digo, es muy sencillo, hay que acudir al notario del domicilio del deudor. Como uno de los requisitos esenciales para poderte acoger a esta exoneración del pasivo es que se te considere deudor de buena fe, y el apartado tercero dice que uno de los requisitos esenciales para ser considerado deudor de buena fe es que hayas intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, y habida cuenta de que estamos en una situación completamente novedosa en el que la regulación respecto del procedimiento notarial no se ha reglamentado adecuadamente, no tenemos modelos normalizados y por las noticias que a mí me van llegando no todo el cuerpo notarial está predispuesto a facilitar ese trámite porque aún es todo muy novedoso, mi consejo es que si acudimos al partido o al domicilio del deudor y no hay posibilidad de que el notario o notarios de esa demarcación notarial quieran tramitar ese procedimiento notarial, como no se abre protocolo, como a veces es difícil de poder justificar eso, lo conveniente es remisión de un burofax tanto al notario o notarios de la demarcación como al colegio de notarios, acreditando que he intentado llevar a cabo ese procedimiento notarial. Si luego por las circunstancias ajenas a mi voluntad no ha sido posible ese trámite notarial, por lo menos podré acreditar que lo he intentado y por lo tanto justificaré que esa condición de deudor de buena fe que me exige la norma y que, como luego veremos, es una de las causas de oposición para los acreedores. Pues bien, el notario analiza la documentación que se ha de facilitar es muy sencilla, un inventario de activos y pasivo y por otro lado la lista de acreedores en la que no tienen que comparecer a ese procedimiento notarial los acreedores públicos. Pero hemos de facilitar la lista de acreedores, de los acreedores ordinarios, los acreedores privilegiados, también yo entiendo que de los acreedores públicos, la lista de acreedores. Bien, el notario examina la documentación y tiene dos opciones. Tramitar como mediador o como negociador o como persona encargada de intentar llegar a un acuerdo, hacerse cargo él de la tramitación o designar un mediador concursal. Cualquiera de las dos opciones lo prevé la norma.
Sea el notario o sea el mediador concursal, el procedimiento es muy rápido, el procedimiento está previsto para un plazo máximo de 2 meses, en el que además se suspenden las ejecuciones, incluidas las ejecuciones hipotecarias. Si el procedimiento de ejecución hipotecario no se hubiera iniciado, la norma posibilita que el acreedor pueda interponer la demanda de ejecución hipotecaria, pero una vez interpuesta se suspende. También puede el notario, en función de la documentación que se le facilite o porque entienda que no hay bienes suficientes y que es imposible llevar a cabo una negociación, inadmitir o rechazar el procedimiento de acuerdo extrajudicial. En el momento que se hace cargo de la tramitación del procedimiento, lo comunica al juez del concurso y se intenta llegar a un acuerdo. Que no se llega a un acuerdo, que se incumple el acuerdo o que se impugna el acuerdo, el mediador concursal, el deudor o el acreedor deben instar o pueden instar el concurso consecutivo. En este caso, el mediador concursal tiene que instar el concurso consecutivo, realizar el informe del artículo 75 de la ley concursal, etc. Es decir, lo que tienen que hacer con los informes es prever si el concurso va a ser declarado fortuito o no. Se hace una previsión sobre esa posibilidad porque es fundamental y esencial para poderse acoger a la exoneración del pasivo insatisfecho. Intento resumir lo máximo posible porque la verdad es que esta charla podría dar mucho de sí, pero todo lo que son plazos y demás lo dejo a lo que es la norma, que ahí lo tenéis a vuestra entera disposición. El artículo 242 bis, como veréis, en el párrafo primero, apartado 10º, nos dice que el concurso consecutivo es siempre liquidativo. ¿Esto qué significa? Que cuando acudimos al concurso consecutivo no se ha de presentar un convenio para intentar llegar de nuevo a un acuerdo con los acreedores. No, el concurso consecutivo es siempre liquidativo. Se procede a la liquidación de los bienes, salvo por insuficiencia de masa activa, en la que el juez puede entender que por esa insuficiencia ya se da por terminado el procedimiento concursal, pero el auto de conclusión del concurso lo será siempre cuando previamente se hayan liquidado los bienes. Por lo tanto, lo que se tiene que llevar a cabo es un plan de liquidación. El concurso consecutivo, como os decía al principio, no es preceptiva la intervención de procurador. Personalmente aconsejo siempre que comparezcamos con nuestros clientes y los letrados que asesoremos y llevemos la dirección letrada estemos allí personados. Me parece un error no comparecer en ese concurso consecutivo que, por ejemplo, haya instado el mediador concursal o haya promovido el propio notario, etcétera. Y dentro del concurso consecutivo los trámites son también muy sencillos. Se sigue por el procedimiento abreviado y veis ahí en la pantalla las esencias o los requisitos esenciales de ese procedimiento. Para tú poder acogerte a la exoneración del pasivo insatisfecho es requisito esencial e imprescindible que el concurso sea declarado fortuito. Por lo tanto, ese informe previo que os comentaba del artículo 75 de la ley concursal es esencial y fundamental. Ese análisis previo que ha de llevar a cabo el notario o el mediador concursal sobre que en principio se cumplen los requisitos, que se trata de un deudor de buena fe y que, o si no de un deudor de buena fe, que el concurso será calificado como, o sea, el informe será de calificación como fortuito y como no culpable. Bien, el deudor persona natural, cuando ya está incurso en el concurso consecutivo, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Aquí quiero hacer un paréntesis y retomar algo que para mí es fundamental y esencial. El procedimiento extrajudicial de pagos no debe de convertirse en un mero formalismo previo para acudir al concurso consecutivo, sino todo lo contrario. Hemos de conseguir obtener a través de ese procedimiento un acuerdo con los acreedores. Y creo, y por eso se hablaba de la lex artis,
que aquí el papel de los abogados es fundamental y esencial. Tener presente que en el concurso consecutivo conseguiremos la exoneración del pasivo insatisfecho, que el legislador nos está diciendo cuáles son los mínimos inembargables que regula el Real Decreto Ley 8/2011, que el legislador nos está diciendo que cuando estamos ante un bien privilegiado, en estos casos la mayor parte de los supuestos será la vivienda habitual, la determinación de lo que ha de considerarse crédito privilegiado y crédito ordinario es muy sencillo. Artículo 90 y artículo 94. Aportación de una valoración de una sociedad de tasación reconocida en la que haya llevado a cabo la tasación en el último año, con lo cual con los precios de mercado bajan de forma muy sensible e importante el bien del inmueble que fue objeto de tasación a los efectos de la ley del mercado hipotecario para la solicitud del préstamo hipotecario, y obtenido ese valor de tasación le aplicamos un 90% y ese 90% es el que nos va a servir de tipo de valor como crédito privilegiado. El resto será siempre crédito ordinario. Será fácil negociar con el resto de acreedores, porque saben que si vamos al procedimiento concursal se verán exonerados o verán imposible obtener el cobro de sus créditos por la exoneración que podrá obtener el deudor en el procedimiento concursal. Por lo tanto, hacer propuestas de pago, aunque sea en 4 o 5 años, con quitas del 70, del 80%, será mucho más favorable para un acreedor que no acudir al procedimiento concursal con los costes que siempre eso conlleva y la imposibilidad de obtener el cobro de sus créditos. Por lo tanto, una buena negociación en ese procedimiento extrajudicial es esencial y fundamental. Incluso yo estoy aconsejando, por ejemplo aquí en Cataluña, que a la hora de negociar los abogados acudan a los letrados que están en las oficinas de intermediación hipotecaria de los distintos colegios de abogados de Cataluña, e incluso también ayudándose y asesorándose a través de Ofideuta, que tiene la interlocución con los representantes de todas las entidades bancarias. Creo que en estos momentos tenemos plataformas e instrumentos suficientes para conseguir en ese ámbito extrajudicial un acuerdo, y eso es lo que realmente quiere el legislador, que el procedimiento concursal sea un último paso. No se ha de convertir ese procedimiento extrajudicial en un requisito de procedibilidad previo formal, como pudiera ser los actos de conciliación con la ley de 1881, que fue modificado en el 84 porque era un procedimiento absolutamente innecesario, o como las mediaciones que en algunos casos se están promoviendo con carácter previo, que lo único que te están exigiendo es haberlo intentado y que luego desgraciadamente no, por parte de las partes intervinientes en un procedimiento o que puedan intervenir en un procedimiento, no se da las posibilidades que la norma nos está preveyendo. Realmente yo creo que aquí hemos de cambiar el chip que tenemos todos y potenciar ese acuerdo extrajudicial. Vuelvo de nuevo al 178 bis y trato el 178 bis. Fijaos que el 178 bis nos dice, apartado tercero, nos dice requisitos para ser considerado deudor de buena fe. Que el concurso no haya sido declarado culpable. Están tasados los supuestos. No haya sido declarado culpable, por lo tanto, eso es vital e importante que cumplamos todos los requisitos de procedibilidad y de forma que nos establece el legislador. Luego, el legislador nos dice que no haya sido condenado en los 10 últimos años, en realidad, si no recuerdo mal, están tipificados un total de 60 o 70 artículos, todos aquellos delitos que afectan al patrimonio, a la hacienda pública, seguridad social, a los derechos de los trabajadores. Es decir, yo tengo una riña, mi cliente tiene una riña con un vecino y como consecuencia es condenado a una indemnización. Ese crédito es un crédito que puede ser exonerado y no está incurso en la previsión del apartado tercero del artículo 178 bis, pero si mi cliente
como consecuencia de una situación de penuria económica, ha hecho una defraudación eléctrica, ha cogido, ha hecho un puente en el cableado eléctrico porque no puede pagar el suministro de energía y es condenado como consecuencia de esa defraudación eléctrica, aun cuando la condena pudiera ser mínima, me impediría poder acogerme a este mecanismo. Fijaos que el siguiente requisito es que haya intentado, cuando reúne los requisitos del 231, recordar 5 millones de euros, haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. Recordar la importancia que tiene poder acreditar que yo he intentado celebrar ese acuerdo extrajudicial de pagos y que además la ley me dirige como órgano competente para la tramitación de ese procedimiento al notario del domicilio del deudor. Bien, también es verdad que algunos jueces de lo mercantil ya han dicho en algunas conferencias que para ellos, si el cliente vive en Sant Boi y al final el notario es el de Cornellà, que habida cuenta de que el ámbito competencial en estos momentos de los juzgados de lo mercantil es Barcelona, que evidentemente se cumplen esas previsiones. Por lo tanto, recordar que en toda esta materia la flexibilidad de los jueces es muy amplia, como ocurre exactamente en el ámbito laboral o en el ámbito de familia, que es muy intuitivo por las partes que intervienen. Y dice, en último lugar, el 178 bis, apartado tercero, que haya satisfecho en su integridad, este es el ordinal cuarto, que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados. Establece una salvedad que parece que entra en contradicción con el supuesto anterior cuando nos dice que de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos. Y aquí a continuación nos dice, bueno, y si no ha intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, al menos que pague usted un 25% de los créditos ordinarios. Sabéis que hace poco los medios de comunicación se publicó 2 autos del juez de lo mercantil 10 de Barcelona que, acogiéndose a un procedimiento anterior, exoneró de forma automática del pasivo insatisfecho a un matrimonio jubilado que había quedado endeudado como consecuencia de un sobreendeudamiento de una enfermedad grave. Bien, se había pagado el 24 o 23% de los créditos ordinarios porque venía de un procedimiento concursal anterior, pero es que te puedes ir directamente al procedimiento concursal, acogerte igualmente por la vía del 176 bis y lo que ocurre es que entonces, como no utilizo ese mecanismo propio, sí que tengo que satisfacer para acogerme a esa exoneración del número 4 el 25% de los créditos ordinarios. Pero retomo aquí lo que antes os decía del apartado tercero de la exposición de motivos. Fijaos que dice, cumplidas las anteriores condiciones, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática las deudas pendientes, de forma automática. Mi opinión personal, desde luego, es solo una opinión personal, aun cuando un juez de lo mercantil, concretamente el juez que había dictado estos 2 autos en una clase que dio hace escasos días en el Colegio de Abogados de Barcelona, él había exonerado de forma automática las deudas, aun cuando en la parte dispositiva dice, acogiéndose a lo dispuesto en el 178 bis, había exonerado en base a la previsión de que cuando te acoges al ordinal cuarto, es exoneración, y nos vamos a la exposición de motivos, es exoneración automática. De todas maneras, solamente son en estos momentos meras reflexiones, opiniones en este caso, de un abogado que se ha estudiado la norma, tanto en la exposición de motivos como en el ámbito sustantivo, en su articulado, y llega a esta conclusión. Como abogado siempre defenderemos aquellas posturas que mejor defiendan los intereses de nuestros clientes y yo os aconsejo mirar detenidamente el articulado, mirar detenidamente la exposición de motivos y cuando nuestro cliente pueda acogerse al ordinal cuarto, sin ninguna duda, solicitar la exoneración automática del pasivo. ¿Por qué? Por lo que también luego voy a explicar. Fijaos que no es tan difícil, porque si estamos hablando de un crédito privilegiado que deriva de un préstamo hipotecario, en cuanto o conseguimos la dación en pago o, en su caso, ejecutado el bien
adjudicado en subasta por un tercero o por la propia entidad ejecutante, el remanente o bien va por la vía del 579 o bien acudimos al procedimiento concursal. Automáticamente ese remanente es crédito ordinario. Por lo tanto, ¿qué otros créditos quedan como privilegiados? Si estamos en un supuesto típico de donde no hay otros créditos privilegiados, probablemente un IBI, probablemente quedará los créditos contra la masa, es decir, los costes del procedimiento extrajudicial y del procedimiento concursal. Estamos hablando de cuantías muy modestas, de cuantías mínimas que pueden ser canceladas, y respecto de los créditos ordinarios o créditos subordinados pido la exoneración automática del pasivo. Por lo tanto, fijaos que en una economía modesta, en un cliente que esté en una situación de angustia por no poder hacer frente a sus deudas, no es tan difícil poderse acoger a este mecanismo, y además de forma automática, o por lo menos solicitarlo. Y si el juez entiende que es de forma provisional, deberá seguirse los trámites que nos regula, como ahora veréis, los apartados 5 y 6 del 178 bis. Retomamos, nos vamos de nuevo al 178 bis y pasamos del apartado 4 al apartado 5. Y fijaos que el apartado 5 es la alternativa. Y me dice, oiga, mire usted, cuando el deudor no haya podido pagar ni los créditos privilegiados, ni los créditos contra la masa, y, o en su caso, el 25% de los créditos ordinarios, recordar que si he intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, este 25% me olvido, por lo tanto, créditos privilegiados y créditos contra la masa, nos dice el 178 bis, apartado tercero. Mire usted, puede usted también acogerse al ordinal 5. Y el ordinal 5, que es la alternativa del ordinal 4, nos dice, mire usted, que alternativamente al número anterior acepte someterse a un plan de pagos previsto en el apartado 6. Ahora lo comentaremos, que es muy sencillo. No haya incumplido las obligaciones del artículo 42, es decir, las obligaciones de colaboración con el mediador concursal o el administrador concursal, porque en el procedimiento consecutivo el mediador concursal pasa a ser ya administrador concursal, en principio, normalmente, aun cuando el juez del concurso puede designar a otro. No haya obtenido este beneficio en los 10 últimos años. No haya rechazado una oferta de empleo, aunque aquí la disposición transitoria primero quinta establece una vacatio de un año en función de sus conocimientos profesionales o profesionales. Y acepte de forma expresa que se inscriba su nombre en la sección especial del registro público concursal. Recordar que en este tema no será de público conocimiento y de acceso para todo el mundo, sino parece ser que una de las enmiendas que se han transaccionado es que solamente puedas acudir a recabar esos datos quien acredite una necesidad o un interés para los mismos. Como ya ocurre exactamente en el ámbito registral, en el ámbito de los registros de la propiedad, que ha delimitado muy bien la Dirección General de Registros y Notariados. Ya le facilitaré a las compañeras de VLEX o un par de resoluciones de la Dirección General que delimitan muy bien este concepto. Pues bien, el ordinal 5, como veis, lo único que he de hacer es, si me voy al apartado sexto, presentar un plan de pagos y cumplir el resto de requisitos. Y este ordinal 6 también lo hemos de poner en colación con el ordinal 8. Y me dice, mire usted, aun cuando usted no haya podido cumplir con ese plan de pagos, pero también se le podrá exonerar del pasivo insatisfecho cuando usted acredite que lo dice literalmente, cuando usted acredite dice también, lo dice cuando no hubiera cumplido, dice cuando usted, no sé cómo lo dice, bueno, cuando usted aporte, es que no recuerdo cómo dice la palabra
Declarar las reservas del deudor cumplido el plan de pago. Cuando usted destine, como mínimo, el 50% de sus ingresos embargables. Por lo tanto, imaginemos la situación en que mis ingresos son inembargables. Si yo destino, aunque sea una pequeña parte de esos ingresos a intentar satisfacer ese plan de pagos, estaré cumpliendo la previsión del apartado octavo. Y ya no digamos si acredito y destino el 50% del diferencial entre mis ingresos inembargables y mis ingresos embargables, cuyos parámetros nos delimita muy bien el Real Decreto Ley 8/2011. El juez, cuando acuerda la exoneración del pasivo insatisfecho, lo hace de forma provisional durante el plazo de 5 años. Transcurrido ese plazo, sin que haya habido oposición, el deudor tiene que solicitar que se declare por parte del juez la exoneración definitiva. El acreedor puede solicitar que se revoque esa exoneración provisional cuando se cumplen las previsiones del apartado séptimo, es decir, cuando se esté incumpliendo ese acuerdo de pagos, pero fijaos que el convenio que el deudor propone lo es no para liquidar los créditos ordinarios o subordinados, sino para liquidar aquellos créditos privilegiados, créditos contra la masa o alimentos que yo no he podido satisfacer de acuerdo con el ordinal 4. Y el ordinal 5 me dice, bueno, si usted no puede pagar eso, pues no se preocupe, haga usted una propuesta de pago respecto de esos créditos privilegiados contra la masa y créditos y alimentos. No respecto de los ordinarios o subordinados, porque esos son lo que son objeto de exoneración, de liberación, de extinción de las deudas. Bien, estoy en el ordinal 7, que puedo solicitar la revocación cuando se hubiera incumplido por parte del deudor lo establecido en el apartado 3. Oiga, mire usted, es que se ha declarado culpable el concurso. Es que mire usted, es que usted dijo que ha habido un acuerdo extrajudicial de pagos y no se ha cumplido. Que también, y si os vais al apartado 4, es uno de los supuestos en los que yo me puedo oponer para que se acuerde la exoneración del pasivo. Por lo tanto, ya previamente se ha examinado estos supuestos. O se está incumpliendo el acuerdo de pagos o se han ocultado bienes. Evidentemente, cualquiera de estos supuestos a posteriori que me regula el apartado 7 son de aquellos supuestos que en principio no deberían de producirse jamás. Si uno ha ocultado bienes, lo normal es que el propio juez de oficio sea el que revoque esa declaración provisional de exoneración del pasivo. Faltaría más, porque estamos hablando de un deudor que nunca en la vida podrá ser un deudor de buena fe. Pero cuidado con estos temas, porque tener presente que, y creo que aquí sí que se modifica, pero no en este punto, si se recibe una herencia y te aumenta un caudal relicto, estarías incurso en esta posibilidad. O te toca la lotería, también estarías incurso. También es mala suerte que no te toca la lotería y te toca la lotería en esos 5 años, pero bueno, bienvenida siempre sea. Bien, y vayamos ahora a un punto que para mí me parece esencial y crucial, que es el del apartado quinto del 178 bis. Fijaos que dice, ahí nos dice, oiga, mire usted, los créditos que se podrán exonerar, créditos ordinarios y créditos subordinados. Sabéis que la ley concursal en cuanto a prelación de créditos es muy sencilla. Delimita lo que son créditos privilegiados, privilegio con carácter general, privilegio con carácter especial, todos los demás, ordinarios o subordinados. La verdad es que por exclusión el tema es bastante sencillo, aun cuando luego hay temas más complejos y con muchísima casuística jurisprudencial. Pero bueno, me dice el apartado quinto, quedan a salvo, porque nos dice que los acreedores no podrán instar ejecuciones de ningún tipo y demás contra el deudor. Pero dice, quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado. Dejando al margen la cuestión de calificación y de categoría jurídica del aval y del fiador, que son cosas completamente distintas,
Cuando hablamos de fiadores, el legislador no ha modificado el Código Civil, ni ha modificado las categorías jurídicas. Por lo tanto, mi opinión personal en este tema, repito, mi opinión personal, aun cuando en este caso publicamos un artículo en esta revista conjuntamente quien nos habla y el notario Ángel Serrano analizando este tema, desde luego en este tema la voz autorizada, porque además es profesor de Derecho Civil y especialista en la materia, es la del notario Ángel Serrano de Nicolás. Repito, mi opinión personal es que esta reforma y esta restricción la encuadra el legislador en el apartado 5. Por lo tanto, como es restrictiva, lo es en el apartado 5 respecto de la alternativa, porque así lo delimita claramente, del número 5 del apartado 3. Por lo tanto, no es extensible al ordinal 4, es decir, cuando me acojo al primero de los supuestos para exonerar el pasivo. Recordar, liquido, paga mi cliente los créditos privilegiados y los créditos contra la masa, y entonces, si te acoges a ese ordinal, no es de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 y la posibilidad de que los acreedores puedan ir contra los fiadores. Nosotros, desde la abogacía catalana, propusimos tanto al Ministerio de Economía como posteriormente en el Congreso de los Diputados que hasta el segundo grado los fiadores también quedaran exonerados del pasivo para evitar una cascada de procedimientos concursales, porque no tenía sentido que el deudor se librara y el fiador pudieran reclamarle, que normalmente estamos hablando que los fiadores siempre son por línea de parentesco, los padres, los suegros, estamos en una línea de consanguinidad, colateralidad próxima al deudor en estos supuestos especialmente derivados de préstamos de adquisición de la vivienda habitual. Pero fijaos que esta excepción a la regla general lo es solamente para el ordinal 5, lo regula el apartado 5 del 178 bis y el legislador no modifica el artículo 1847. Luego, si no modifica el artículo 1847 y, conforme al Código Civil, la fianza es subsidiaria del deudor principal, si se extingue la deuda principal, se extingue también la fianza. Personalmente entiendo que ni siquiera por aplicación del apartado 5 del ordinal 5 sería de aplicación, pero ahí tengo mis dudas y debo de reflexionar mucho más. Porque no ha sido, repito, modificado el 1847 del Código Civil y el legislador lo que no puede hacer, ley de base, recordar 1880 del Código Civil, creo que era 1880, 1888, no recuerdo ahora con exactitud las bases del Código Civil, pero que se han de modificar las categorías jurídicas. Y lo que no puede hacer el legislador es, a través de una norma sectorial, modificar las categorías jurídicas. Seguro que una de las compañeras que están aquí en esta mesa, que ha estudiado recientemente las bases del Código Civil, lo conocerá mejor que yo, pero tendría que hacer un estudio en profundidad del tema. Pero desde luego, repito, no han sido modificadas las categorías jurídicas, no ha sido modificado el Código Civil, luego extinguida la deuda principal, se extingue también la fianza. Podría interpretarse que esta excepción que hace el legislador es de aplicación, pero única y exclusivamente porque lo delimita un supuesto, lo sería para el caso de que me acoja al ordinal 5 del apartado tercero del artículo 178 bis de la ley concursal. Y con esto doy por concluida la charla y me someto a vuestras preguntas. Y gracias si alguno aún sigue ahí escuchando. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Sabéis que hay un canal de chat, como os decía al inicio, entonces sí que os pediría que por favor uséis ese método, ese medio para transmitir la duda que tengáis, ¿de acuerdo? Adelante. Os voy a otra vez indicar dónde queda. Está en la parte superior de la página, si movéis el cursor arriba, aparece una franja de color verde y ahí vais a ver el canal chat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, adelante, seguro que surge alguna duda o alguna aportación, pues siempre bienvenida. Se han dormido todos. Bueno, tardamos en escribir. Muchísimas gracias por la exposición, ha sido súper interesante. Bueno, la verdad que no conocía mucho todavía esas modificaciones y muy clarificadoras. No sigo el power. Bueno.
Nos agradecen por la exposición, estupendo. Gracias a vosotros por asistir. Vale. Rafael, veo que quieres transmitir una duda, una pregunta. Si es que no estás viendo el canal chat, si quieres y tienes un micrófono activo, te lo podría activar. Diles que no se pierden nada. Vale, vuelvo a indicar otra vez dónde está el canal chat, porque a veces cuesta de localizarlo. Vale, veo que... Vale, nos transmiten que si no ha quedado clara la exoneración del ordinal quinta y la fianza. Lo vuelvo a explicar. Vamos a ver. Teoría general del derecho, porque a veces nos perdemos. A ver, el otro día entraba en un blog, y permitirme que haga un inciso, si no recuerdo mal, del profesor Betancourt, en el que en los últimos 15 años se han dictado 63.000 disposiciones. Evidentemente, con esta vorágine legislativa, muchos de nosotros ya nos hemos perdido. Pero creo que es algo fundamental y esencial, que no hemos de perder de vista lo que son los principios generales del derecho y la pirámide jurídica. Y recordar, quizás cuando esté olvidado por todos nosotros, la pirámide de Kelsen y la teoría general del derecho y los principios básicos del derecho, porque a veces nos estamos yendo a muchas normas sectoriales olvidando que el legislador comete incorrecciones técnicas constantes y que entender las normas hoy en día no solamente se ha de tener vocación de jurista, sino también de psicólogo. Es muy difícil entender lo que quiere decir el legislador. Y yo creo que la mens legislationis en estos momentos no era lo que hace 25 años. Con todos mis respetos al legislador, por supuesto, pero cualquier norma, con ese afán de estar legislando como si se tratara de una fábrica, ocurre lo que ocurre. Las normas se están modificando constantemente y ejemplo de ello lo tenemos en este trámite concursal. Se han estado tramitando en el Congreso de los Diputados 2 reformas de la ley concursal. El Real Decreto Ley 1/2015 y recordar el Real Decreto Ley 11/2014. El segundo mediante aprobación de la Ley 9/2015. Y el primero ahora en tramitación. Es incomprensible que sobre una misma norma que fue reformada con la ley, recordar, 14/2013, la ley de emprendedores, estemos ahora con 2 modificaciones consecutivas. Al final, ¿qué ocurre? Que textos articulados son contradictorios unos con otros y que además es materialmente imposible, de verdad, entender en profundidad qué es lo que quiere realmente el legislador. Es una crítica a este sistema legislativo en el que estamos inmersos, que parece que nos encontremos en fabricación seriada de normas. Y eso es una crítica que debemos de hacer. Es imposible asimilar hoy en día todo este mare magnum legislativo en lo que nos encontramos. Entrar en la página web del Congreso y del Senado, mirar el BOE, es horroroso, sinceramente. Y lo digo desde el más profundo respeto al legislador. ¿Por qué explico esto? Porque para mí el tema es muy sencillo. Código civil, categoría jurídica, obligaciones y contratos. ¿Qué me dice el artículo 1847 del Código Civil? Que extinguida la deuda, se extingue la fianza. ¿Se ha modificado el artículo 1847 del Código Civil? No. Luego, si no se ha modificado el artículo 1847 del Código Civil, yo tengo que analizar qué es lo que ha querido decir el legislador, pero yo no puedo ir mucho más allá de lo que el legislador ni siquiera me desarrolla en la exposición de motivos. Y lo que me está diciendo en el 178 bis es, en el apartado 5, dice literalmente: SIC, literalmente, para que no haya ninguna duda ni error de interpretación, que esto son opiniones personales. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los deudores previstos en el número 5, por lo tanto, delimita el desarrollo normativo del apartado 5 al mecanismo del
del ordinal 5, no me lo delimita el mecanismo del ordinal 4. Luego, si me lo delimita el mecanismo del ordinal 5, y aquí no me vale, bueno, es que el legislador aquí tendría, no, el legislador ha legislado. Y evidentemente quienes acabarán resolviendo son los tribunales o el legislador con 300 modificaciones más, no cabe ninguna duda. Pero estamos ahora en una norma que es lege data, sin perjuicio de las modificaciones que experimenten el trámite parlamentario como proyecto de ley. Pero este es lege data porque está en vigor, y lege data me voy derecho positivo a la norma que está en vigor, Real Decreto Ley 1/2015, convalidado el 12 de marzo, y aquí me dice los beneficios de exoneración del número 5, y en el último en el penúltimo párrafo me dice: quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas. Aquí os aconsejo la parte del artículo que redactamos, que hicimos conjuntamente Ángel Serrano y yo, la primera parte que analiza toda esta materia sustantiva del derecho de obligaciones del avalista y el fiador, a lo que expone Ángel Serrano. La verdad es un estudio interesantísimo que va mucho más allá de lo que os estoy exponiendo. Incluso él va mucho más allá. Pero desde luego dice, quienes, cuando afecte a sus fiadores, y yo he delimitado fiadores, no he hablado de avalistas, fiadores, quienes no podrán invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado. Por lo tanto, si me acojo a la exoneración del pasivo, el acreedor podrá venir contra mi cliente fiador si he utilizado el mecanismo del número 5, pero si he utilizado el mecanismo del número 4, no, porque esta previsión de excepción en el que el acreedor puede ir contra el fiador lo es solamente respecto del ordinal 5, porque el apartado 5 se refiere exclusivamente a ese ordinal 5, no al ordinal 4. No sé si queda claro cómo os lo he vuelto a explicar, pero repito, para poder entender bien esto, no podemos ir a la norma y abstraernos con esa delimitación normativa sin olvidarnos de que aquí hay unas categorías jurídicas que el legislador no puede modificar vía legislación de una norma sectorial, de una norma ad hoc, porque lo que tiene que hacer, y podría hacer perfectamente, aunque yo creo que con mala técnica legislativa, es con una disposición adicional modificar esas categorías jurídicas, pero en esta norma no se modifica la fianza ni se modifica concretamente el artículo 1748 del Código Civil, y eso es lo que pretendo explicar y reflexionar sobre esta materia, aun cuando, repito, es una opinión muy personal, y como tal opinión sujeta a mejor consideración y por supuesto a lo que decidan los tribunales, que nos tendrán que marcar las pautas. También os tengo que decir que en varias conferencias que he intervenido y cuando estoy con jueces me miran de recelo algunos de ellos, pero creo que es un tema novedoso y que nosotros como abogados debemos tener herramientas para poder defender los legítimos intereses de nuestros clientes. Y sobre todo, cuando estamos en materia de consumidores y especialmente en materia de préstamos para la adquisición de una vivienda habitual, aun cuando estemos en materia concursal, podremos invocar perfectamente toda esa jurisprudencia que nos ha delimitado muy bien el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del control de transparencia y del control de abusividad. Porque aquí no solamente prima la primacía del derecho comunitario, sino también el principio de convencionalidad, el artículo 10.2 de la Constitución y el artículo 96 de la Constitución. ¿Por qué? Porque estamos ante derechos fundamentales, estamos ante derechos esenciales, tanto de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como de la Carta de Derechos del Convenio de Derechos Humanos. Y aquí os recuerdo la famosa sentencia de la Unión Europea de 10 de septiembre del 2014, que además trae a colación dos sentencias del Tribunal de Estrasburgo, y os recuerdo que en esta materia podemos alegar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril del 2014, 26 de febrero del 2015 y 23 de abril del 2015. Y en cuanto al Tribunal Supremo,
las sentencias de 18 de julio del 2012, 9 de mayo del 2013, 8 de septiembre del 2014 y las más recientes de 24 y 25 de marzo del 2015 en materia de control de transparencia y de control de contenido, las de 22 de abril del 2015, la de 3 de noviembre del 2014, o para mí la paradigmática, porque nos da una explicación metodológica a seguir, la de 15 de abril del 2014. ¿Por qué? Porque en materia de fiadores podemos invocar la posible abusividad de esas renuncias a los beneficios de exclusión, división y orden y a los beneficios, renuncia a los beneficios del artículo 1851 del Código Civil. Yo solamente facilito instrumentos que nos pueden ser de gran utilidad en nuestro quehacer diario profesional. ¿Algo más? Bueno, si hay alguna pregunta más, vamos a leer si... Apuntaba si esto último que estás leyendo, el fiador a través del cuarto, si está vinculado y no el del quinto. Bueno, es un poco lo que... Bueno, vuelvo a insistir, mi opinión personal es que el apartado 5 hace una remisión al ordinal 5, pero no hace una remisión al ordinal 4. Por lo tanto, una interpretación teleológica y una interpretación finalista no puede ser otra para mí, y lógica. ¿Por qué? Porque se trata de una restricción y como tal restricción debe de ser interpretada de forma muy clara. Si lo que establece es una excepción a la norma general que introduce el legislador en este Real Decreto Ley, el intérprete, porque es una excepción, debe de realizar esa interpretación de forma muy restrictiva. Porque, al fin y al cabo, lo que hace es restringir un derecho que tiene el fiador para obtener la extinción de la obligación cuando se extingue la deuda principal, la obligación del deudor. Esa es la cuestión. Cualquier restricción de derechos no puede analizarse de forma extensiva, sino de forma restrictiva. Vuelvo a las categorías jurídicas y a los principios generales del derecho. ¿Qué más? Bueno, más preguntas. ¿Surgen más dudas? Bueno, en todo caso, si surgiera... Mira, otra pregunta. Podemos leerla en alto. Si para iniciar este procedimiento es necesario presentar previamente concurso. No, todo lo contrario. O sea, para iniciar este procedimiento y poderte acoger al ordinal 4 y ordinal 5 de acuerdo con este procedimiento, lo aconsejable es previamente acudir al acuerdo extrajudicial de pagos, porque el apartado tercero exige acreditar que eres deudor de buena fe, y uno de los requisitos para acreditar que eres deudor de buena fe es acudir al acuerdo extrajudicial de pagos. El mecanismo regulado en este procedimiento es muy sencillo. Si usted quiere acogerse al 178 bis de exoneración del pasivo insatisfecho, primero vaya a un acuerdo extrajudicial de pagos al notario del domicilio del deudor. Y si no consigue ese acuerdo o no se puede tramitar ese acuerdo, vaya usted al concurso consecutivo y allí, una vez liquidados sus bienes o concluido el concurso por insuficiencia de masa activa, pida la exoneración. Exoneración que se regula a través de dos mecanismos, el ordinal 4 y el ordinal 5. El ordinal 4 paga usted créditos privilegiados y créditos contra la masa, es decir, los costes de ese procedimiento, y el ordinal 5 es, oiga, usted no puede pagar ni créditos privilegiados ni créditos contra la masa, proponga un plan de pago respecto de esos créditos en un plazo de 5 años. He resumido en 2 minutos. Bueno, más dudas, más preguntas. Vale, espero que todo el mundo tenga localizado el chat. Si os voy a dejar mi correo electrónico.
Por si no habéis sabido detectar el canal chat y ha surgido alguna duda, bueno, pues podemos transmitirla también y en todo caso pueda quedar resuelta a posteriori. ¿De acuerdo? Tenemos vuestros correos electrónicos, con lo cual os haré llegar a través de este canal, si os parece bien, mi correo, y así pues si no ha sido posible localizar el canal chat en esta sesión, pues bueno, me podéis hacer llegar esas dudas a través de ese canal. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más dudas, muchísimas gracias, Jesús, bueno, por la ponencia. Ha sido muy interesante y bueno, pues en todo caso esperamos participar muchas veces contigo. A vosotros por invitarme. Gracias a vosotros por escuchar. Gracias a todos.